WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. La era de la Reforma enfrentó a católicos contra protestantes, dinastía contra dinastía, pueblo contra pueblo. Casi todas las potencias de Europa se trabaron en guerras civiles y guerras contra el exterior hasta lograr que los intereses estatales triunfaran por sobre los intereses de la fe. Hoy, en la tradición de Occidente, las guerras de la religión. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Edward Gibbon, gran historiador inglés, muerto hace 200 años, llamó a la historia como el registro de los crímenes, locuras e infortunios de la humanidad. De todos estos, los siglos XVI y XVII reúnen cosechas bastante abundantes. La Reforma protestante abrió una caja de Pandora de conflictos internacionales y civiles, denominados guerras de la religión, porque la religión era ya sea su causa o su excusa. En Europa Central y Europa del Norte, Inglaterra y Escocia, y en Francia, todos se trabaron en guerras uno contra otros, o si no, en guerras internas de protestantes contra católicos, católicos contra protestantes, y a veces protestantes contra protestantes y católicos contra católicos. Más allá del resultado religioso, sin embargo, había otros intereses. Las dinastías rivales, como aquellas que regían en Francia o en España. Los órdenes sociales rivales, campesinos contra señores en Alemania, ciudades contra sus señores en los Países Bajos, príncipes contra emperadores en Alemania, nobles contra la corona en Inglaterra y en Francia. Pero estas luchas políticas eran más feroces porque la oposición de cada fe introdujo un factor de complicación. Pocos hombres podían ser más crueles que los mártires que habían escapado del hacha del verdugo. Alrededor de 1530, los cantores de Suiza se habían trabado en una sangrienta guerra civil y establecieron una división entre cantones protestantes y católicos que aún hoy persiste. En 1555, los estados germánicos finalizaron una generación entera de conflictos religiosos, firmando la paz de Augsburgo. Pero en Suiza, esto fue simplemente un acuerdo para diferir y localizar el conflicto lo más lejos posible. La paz de Augsburgo no duraría más que cualquier otra paz. Mantuvo una especie de tregua durante medio siglo, pero es importante señalar la fórmula en la que se basó. Cuius regio aus religio. La religión del monarca será la religión de sus súbditos. Así que la unidad en la religión se había convertido en elemento de unidad del Estado. Todos los componentes de un Estado debían pertenecer a la misma iglesia o irse. Y esto reemplazó a la Iglesia Cristiana Universal de la Edad Media por un modelo de concordancia nacional y diversidad internacional.
Pero justamente cuando Europa Central lograba un respiro, Europa Occidental comenzó a meterse en problemas. En Inglaterra, en 1535, el rey Enrique VIII rompió con Roma por querer divorciarse de su esposa, que no le había dado un heredero varón. Pero el Papa no aprobó el divorcio, de modo que en la Constitución de la Reforma, Enrique estableció su propia Iglesia Nacional, la Iglesia de Inglaterra. Se convirtió en el primer príncipe soberano en tomar posesión de la Iglesia romana, sometiéndola totalmente al Estado y empleando sus propiedades para fortalecer la corona y a los partidarios de esta. La institución de la Reforma permaneció incierta durante 150 años y creó bastante inseguridad en Inglaterra. Pero la segunda hija de Enrique, la reina Isabel I, coronada en 1558, ayudó a estabilizar la situación introduciendo una nueva idea: tolerancia a cambio de pagar. Se permitía adorar a su gusto, pero uno debía hacerlo en privado y debía pagar por ello, porque era un privilegio ser distinto a todos los demás. Isabel y sus sucesores realmente no confiaban en los católicos, no por tener una fe diferente, sino porque su fe hacía que algunos de ellos actuaran como quinta columna de los enemigos católicos de Inglaterra, especialmente España. Así que Isabel los vigilaba bien y los multaba, pero también desistió de tratar de asegurar la uniformidad por la fuerza, aunque destacando la necesidad, al menos la ventaja de esta. Mientras tanto, en Francia y los Países Bajos estaban comenzando las dificultades. Allí los problemas políticos y religiosos produjeron una mezcla explosiva que estalló alrededor de las décadas del 60 y 70 del siglo XV. Esto condujo a una serie de guerras casi interminables durante el resto del siglo, con franceses luchando contra franceses, belgas contra holandeses, ingleses ayudando a protestantes en Holanda y en Francia, y españoles combatiendo a todos en uno y otro momento. La Francia católica había estado ejecutando en la hoguera a los reformistas protestantes desde 1520, pero el protestantismo también atrajo a un gran número de nobles franceses, a quienes esto les pareció un conveniente caballo de batalla contra la corona, que se había estado fortaleciendo a costa de ellos. Los protestantes franceses fueron llamados hugonotes, del término germánico para los confederados, y políticamente a menudo representaron una reacción feudal contra el Estado usurpador centralizado. Pero el catolicismo era popular en Francia, y el bando católico tenía la ventaja de contar con subsidios españoles, así que la guerra civil se prolongó, caracterizada por pequeñas batallas y grandes masacres. La más famosa masacre se produjo en agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, y al día siguiente, en la que perdieron la vida varios miles de protestantes en París y en las provincias. El Papa, al enterarse, ordenó un Te Deum, cántico de acción de gracias, y declaró que la masacre lo complacía más aún que 50 victorias contra los turcos. Felipe II de España también se alegró. Se dice que esta fue la única vez que rió en su vida. No todo el poder de Felipe, sin embargo, podía impedir que los protestantes de los Países Bajos se liberaran del régimen católico español. Bajo el liderazgo de Guillermo de Orange, estos se separaron de las provincias belgas, que continuaban siendo católicas, y establecieron un nuevo estado libre llamado las Provincias Unidas, también conocido como Holanda, derivado del nombre de la más grande y más rica de estas provincias.
Habiendo perdido buena parte de los Países Bajos, Felipe trató de compensar esto ganando más influencia en Francia y quizás tomando el control de Francia como protector del bando católico de allí. Pero a pesar de toda la ayuda que brindó a los católicos franceses, Felipe no pudo impedir que un príncipe hugonote accediera al trono de Francia, Enrique de Borbón, príncipe de Biarritz, en los Pirineos, el siguiente en la línea sucesoria. En Francia continuaba la guerra civil, devastando al país. Llegó a su término cuando Enrique decidió convertirse al catolicismo, declarando: París bien vale una misa. La conversión parecía ser el único modo de asegurar la unidad de Francia y obtener la corona. Y dio resultado. En 1594, Enrique entró en París, que lo había estado combatiendo mientras fue hugonote. Coronado como Enrique IV, unió a católicos y protestantes contra el enemigo español y luego de otros 3 días de guerra, obligó a los españoles a firmar la paz. Pero la tarea más grande de Enrique fue lograr la paz dentro de Francia. El mismo día en que se firmaba la paz con España, 2 de mayo de 1598, promulgó el famoso Edicto de Nantes, llamado así por la ciudad donde se firmó. Pero sirvió como base de paz religiosa en Francia hasta que Luis XIV lo revocó alrededor de un siglo después. El edicto tuvo éxito, pues a los católicos los hizo sentirse triunfantes y a los hugonotes seguros, ya que se les permitía profesar su culto a su manera. Y durante los siguientes 100 años, los hugonotes fueron una gran contribución en la economía, la política y la cultura de Francia. Ahora bien, dejando de lado a los hugonotes y su contribución, quiero decir algo sobre una de las consecuencias más importantes de esta serie de conflictos que eran principalmente guerras civiles. Había luchas en las que el disenso religioso amenazaba cada vez más con desgarrar un país, destruir la unidad política y social para salvaguardar la unidad y el credo religioso, minar el poder del Estado y la prosperidad de la sociedad por la gloria de Dios. Es lógico que hubiera una reacción por este desperdicio inútil, una reacción que se reflejó muy bien en la aparición de un punto de vista de un grupo de hombres conocidos como los políticos. Y los políticos es un término que se podría definir como hombres sagaces, prudentes, interesados en un gobierno que funcione. El nacimiento y la influencia de los políticos hacia fines del siglo XVI, fue en verdad el signo más notorio de estos tiempos. Gracias a los políticos, para mucha gente, la religión del Estado y el Estado como símbolo de orden y estabilidad comenzaron a parecer más importantes que la religión de la Iglesia, o podría decirse que la religión se volvió más individual, era más un asunto privado, mientras que el poder estatal secular civil tenía demandas más inmediatas, más apremiantes que las de la Iglesia. En la gran crisis de la Reforma, la gente religiosa había sentido que todo debía dar paso a los intereses de la religión. Pero ahora, los políticos sentían que todo debía dar paso a los intereses del Estado. Y el más importante de estos intereses, dado el terrible efecto causado por la guerra civil, era la unidad nacional.
Y si era necesaria la tolerancia hacia otras religiones para mantener unido al pueblo, entonces, pues, muy bien, ellos serían tolerantes. Esto era algo nuevo. La verdad siempre había parecido indivisible. Uno no podía permitir que la falsedad existiera. No se podía ser neutral entre el bien y el mal. Martín Lutero no deseaba ni creía en la tolerancia. Juan Calvino jamás soñaba con ella. Uno era perseguidor o perseguido, y no había nada que agradara más a los perseguidos que convertirse en perseguidores. Pero para los políticos y los príncipes como Enrique IV, la tolerancia era un instrumento del Estado. Ellos no decían que la persecución fuese siempre un error. Simplemente decían que la tolerancia estaba siempre bien. Su actitud era, veamos si funciona. Después de todo, no era cuestión de quiénes, si los franceses protestantes o católicos tenían fuerza suficiente como para dominar al otro. Así que había una evolución gradual en el criterio de que no se puede identificar a la lealtad con la ortodoxia, de que en la Francia católica un hombre podía ser protestante y también ser un buen ciudadano francés. Una actitud similar se produjo en la Inglaterra protestante, donde la reina Isabel y sus ministros tenían mucho más interés en el bienestar del pueblo que en el idioma en el que oirían los servicios religiosos. Hubo persecuciones a los católicos en Inglaterra, pero no porque fuesen católicos, sino porque querían debilitar el poder de la reina y la constitución del país. Un católico podía ser católico mientras se quedara en su casa y no conspirara contra la reina. En otras palabras, respetando el edicto de Nantes. Esto era muy moderno en contraste con la Inquisición española, que se había establecido un siglo antes, en 1479. La Inquisición no solo quería librarse del hereje por ser un peligro para la sociedad, estaba interesada además en su alma. Aunque tuviese que torturarlo por su salvación, haría cuanto pudiera por salvarlo, aún en contra de su voluntad. A los políticos, en cambio, no les importaba el alma del hombre, solo les importaba el grado de poder o incomodidad que representaba y estaban dispuestos a ponerse de acuerdo siempre que pudiesen obtener resultados prácticos, es decir, la unidad, estabilidad, seguridad estatal. Y para fomentar estos intereses, estaban dispuestos a ignorar los intereses u órdenes de la Iglesia, de cualquier iglesia. Dispuestos a ignorar a la Iglesia por el bien de la nación. De modo que las guerras de religión, paradójicamente, condujeron a una disminución en la importancia de la religión. Esta se convirtió en un sector de la vida, en un asunto privado, no de inmediato, sino gradualmente. Y finalmente, en el siglo XIX, un político victoriano señala que las cosas han llegado a buen puerto si la religión va a formar parte de la vida privada. Y esta es una idea que ningún hombre medieval podría haber abrigado o comprendido. No obstante, las guerras de religión aún no habían finalizado. La mayor de ellas, y la última, sería la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. Se produjo esta en casi todas las potencias de Europa, suecos y daneses, alemanes y bohemios, españoles y franceses. Comenzó cuando Fernando de Bohemia subió al trono en 1617, decidido a reintegrar sus tierras al catolicismo y a revocar las libertades religiosas de los protestantes bohemios. En pocos años, el conflicto se convirtió en una guerra internacional.
Los ejércitos, como de costumbre, hicieron más daño a la población civil que al ejército enemigo, pero las cosas empeoraron tanto que hasta los soldados sufrieron, como pueden ver en estos grabados del artista francés Jacques Colomb. William Harvey, médico inglés que descubrió la circulación de la sangre, viajó a través de Europa Central durante la guerra y señaló: dicho sea de paso, casi no veíamos ni un perro, corneja, milano, cuervo, ni ninguna clase de ave que analizar. Solo unas pocas personas miserables, las reliquias de la guerra y la peste, donde el hambre había sembrado esqueletos antes de mi llegada. Como dijo el gran poeta inglés Milton, ¿qué otra cosa puede generar la guerra, salvo otras guerras aún más interminables? La única esperanza en esta clase de situación es el agotamiento. Y alrededor de 1648 todos estaban agotados. Había sido la peor catástrofe de Europa Central desde la peste negra del siglo XIV. Finalmente, la lucha terminó con el Tratado de Westfalia, que reafirmó el derecho de cada gobernante a elegir la religión de su tierra. Confirmó la soberanía territorial de los numerosos principados de Alemania, que serviría para perpetuar la división germánica y su debilidad política. Confirmó la posición de Francia como gran potencia europea y confirmó la decadencia de España. Pero el tratado también puso en claro la importancia de la religión. Aunque la guerra de los 30 años comenzó con los católicos contra los protestantes, finalizó con dos contendientes principales, ambos católicos, Francia y España. Los católicos habían luchado contra los católicos y los protestantes contra los protestantes por intereses nacionales o dinásticos. Así que la última guerra de religión fue también la primera, por último, en ignorar la religión. La lucha, la miseria, el sufrimiento habían aletargado las sensibilidades religiosas. Y además, después de 1648, las posiciones católicas y protestantes estaban mucho más estabilizadas de todos modos. Si observamos el mapa, podemos ver una curiosa coincidencia. En general, el territorio del antiguo Imperio Romano permaneció católico romano. Las tierras bárbaras, más allá de la frontera de Roma, son protestantes, lo cual sugiere cuán profundamente pueden influir algunas estructuras en la cultura durante siglos. Este patrón tiene excepciones, por supuesto, pero las líneas generales son claras. Igualmente claro para los contemporáneos fue el hecho de que la gran masa de personas eventualmente aceptaría lo que les dieran o impusieran sus gobernantes, inclusive la religión. Podrían rebelarse por momentos, pero frecuentemente lo hacían por el pan o los impuestos, no por principios de mayor peso. La realidad material y su precaria existencia pesaba demasiado sobre ellos. Sus horizontes eran estrechos, su sumisión tradicional. Y esto jugaba a favor de la autoridad establecida, cualquiera fuese su credo o su color político. La gente estaba allí para ser usada y manipulada por una diminuta clase política, y así continuaría durante mucho, mucho tiempo. En otro programa veremos la evolución de la autoridad establecida hacia las monarquías absolutas del siglo XVII. Pero aún mientras los estados dinásticos empezaban a ser propios, una gran novedad estaba tomando forma: el patriotismo republicano de las Provincias Unidas de Holanda, que habían expulsado al régimen español. Desde entonces, el patriotismo no tuvo que identificarse con una dinastía. Podía identificarse con una libre comunidad que se describía como una res pública, que literalmente significa cosa común
o bien común, o como dicen los ingleses, el Commonwealth. Los holandeses establecieron el primer Commonwealth moderno en el siglo XVI y los ingleses trataron de imitarlos en el XVII. Estos frágiles modelos fundados sobre el ideal de la libertad ciudadana y la riqueza ciudadana o buena existencia eran particularmente importantes para la tradición occidental porque vaticinaron las repúblicas de los siglos XVIII y XIX, incluyendo nuestra propia república. Igualmente significativo fue su crecimiento fuera de las ciudades y en sus alrededores, directos sucesores de los estados urbanos medievales y centros de una nueva y vital actividad económica. La próxima vez veremos este fenómeno más de cerca, ya que si bien las guerras y la política tienen su importancia, también actúan fuerzas menos obvias que influyen en el resultado de las guerras y en la forma en que vive la mayoría de la gente. Y son las fuerzas económicas, cuya base en el mundo moderno se halla en la sociedad urbana, como veremos en nuestro próximo programa, cuando abandonemos la senda de los ejércitos y de los príncipes y sigamos en cambio la senda del dinero. Un proyecto de Annenberg CPB.